¿Qué tal, alumnos? Pues, bueno, les voy a presentar este tema que nos toca ahora a partir de este segundo segmento de la materia. Vamos a trabajar sobre semiótica de la cultura y, bueno, sin más paso a compartirles las diapositivas y a bueno, desarrollar un poco este tema. Como saben, durante la primera parte de la materia hemos estado trabajando sobre semiótica en un sentido más amplio, los que fueron los fundamentos un poco y las referencias clave en el transcurso, sobre todo en lo que es un poco la fundación, ¿no?, de la semiótica como disciplina. Vamos a trabajar ahora sobre, digamos, un segundo bloque, una serie de autores y referencias que trabajan en el ámbito de la semiótica de la cultura, ¿no? Parte de la semiótica más orientada a estudiar la cultura como fenómeno y como sistema de transmisión, pues, de signos, ¿no? y un poco lo que es, bueno, pues un sistema de comunicación, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver, pues, un poco esos conceptos de biosfera y semiosfera en Lotman. Vamos a ver esos conceptos también de identidad y alteridad. Y después, brevemente, la parte de análisis translingüístico que propone Bakhtin, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el concepto de semiosfera de Lotman es un concepto que propone este semiólogo ruso para pensar lo que es el ámbito de la cultura, ¿no? Entonces es un concepto que se asemeja al concepto de biosfera, ¿no?, que retoma o recoge, pues, desde ese concepto de biosfera. La biosfera, como saben, pues es el conjunto de fenómenos naturales que componen un poco, pues, la vida orgánica, ¿no?, en la Tierra, pero desde esa perspectiva sistémica, ¿no? Es decir, no se trata de entender la naturaleza y la vida que en ella ocurre, pues, de una manera más puntual o referida a determinada especie, sino toda la naturaleza en su conjunto y cómo se relacionan unas especies con otras, ¿no?, en el entorno que es la naturaleza, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nos dice Lotman, cuando pensamos la biosfera, pues pensamos eso en un conjunto y nos damos cuenta de cómo, pues, no hay un elemento, digamos, que tenga una preferencia, una prioridad sobre el resto, ¿no?, sino que es el conjunto en toda su magnitud el que debemos de considerar. Entonces, lo que nos propone Lotman es que del mismo modo o de manera semejante debemos pensar también las comunicaciones, la información y, en definitiva, el mundo semiótico. Debemos de pensar nuestras relaciones semióticas en un conjunto más amplio que sería la semiosfera y a partir del cual cobran sentido esas comunicaciones particulares, ¿no? Entonces, digamos que la semiosfera sería, pues, un poco esa sistematicidad o el compuesto, ¿no?, en el que vivimos comunicativamente y del que además normalmente no somos conscientes, ¿no? Es decir, del mismo modo que un ser vivo, pues, vive del oxígeno y de otra serie de elementos que necesita para su supervivencia orgánica, del mismo modo y que no es consciente de que los necesita, o por lo menos no somos conscientes de manera inmediata, ¿no? No es lo primero de lo que nos hacemos conscientes, pues de la misma manera normalmente no somos conscientes de cómo estamos inmersos en un mundo semiótico, ¿no? Y cómo todos esos rasgos semióticos, digamos, que nos nutren y soportan o nos dan una especie de suelo, de tierra, ¿no?, de elemento básico, de entorno básico en el cual nos comunicamos y nos hacemos significativos. Lotman ya en el 96 propone esto de que, pues, se puede considerar el universo semiótico como un conjunto de distintos textos y de lenguajes cerrados unos con respecto a los otros. Entonces, todo el edificio tendrá el aspecto de estar constituido por una especie de ladrillitos, ¿no? Esto que se llama ladrillitos, de una manera un poco graciosa. En vez de pensarlo eso como ladrillitos aislados y como elementos, ¿no?, de comunicación semiótica, que sería lo que podríamos pensar, ¿no?, que acontece desde una perspectiva, pues, digamos, más clásica, ¿no?, de la comunicación y de la información.
que resulta más útil y más acertado para él pensar eso en un gran sistema denominado semiosfera. Entonces, la semiosfera sería el espacio semiótico, estoy citando, fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis. Dice, así como pegando distintos bistecs no obtendremos un ternero, pero cortando un ternero podemos obtener distintos bistecs, ¿no? Sumando los actos semióticos particulares, pues de la misma manera no obtendremos el conjunto del universo semiótico, pero sí que podemos acceder a los actos particulares de comunicación a partir del conjunto semiótico. Una vez que hemos ya, digamos, matado al ternero y nos comemos los bistecs, digamos, si juntamos esos bistecs, ¿verdad?, no le podemos devolver la vida al pobre ternero, sino que pues es algo ya inaccesible, ¿no?, en ese sentido. Pues de la misma manera no podemos componer nuestro universo semiótico a partir de comunicaciones particulares, sino que preexiste de alguna manera pues ese conjunto, ese entorno, o digamos el sistema, ¿no?, semiótico como una realidad previa, ¿no?, y prioritaria a los actos particulares, ¿no?, de comunicación y de significación. La cultura como tal está compuesta pues tanto por textos particulares, que serían esos ladrillitos, si quieren, esos bistecs, ¿verdad?, individuales que forman como piezas, ¿no?, de comunicación, pero al mismo tiempo necesitan de una serie de actos que Lotman va a denominar como actos de lectura y traducción. Por supuesto, cuando Lotman habla de lectura y traducción, habla en un sentido amplio, no está restringiendo la lectura y la traducción a lo que habitualmente, o digamos en sentido riguroso, podemos entender por lectura y traducción, sino que alude en un sentido más amplio a todos aquellos actos en los cuales nosotros estamos, digamos que, atendiendo a determinado contenido cultural. Es decir, incluso si lo estamos escuchando o lo estamos compartiendo mediante el lenguaje, la escritura o cualquier otro medio, pues estamos haciendo ya un acto de lectura y traducción. Es decir, los textos como piezas de la cultura necesitan ser puestos en circulación, necesitan ser entendidos, interpretados, compartidos, perspectivados, ¿no? Constantemente necesitan ponerse en ese ámbito de la circulación, que es la semiosfera, en definitiva, y a partir del cual, pues, digamos que adquieren sentido, ¿no? Y no tendrían sentido como piezas independientes, sino solamente a través de estos fenómenos de transferencia, ¿no?, y de circulación, de puesta en circulación. La semiosfera es el único espacio posible donde tienen lugar nuestros procesos de comunicación y nueva información. Es decir, gracias a la semiosfera existen los actos sígnicos o las semiosis particulares, ¿vale? Entonces hablamos de semiosis ya siguiendo el sentido que habíamos expuesto con respecto a Saussure y a Peirce. Decíamos que la semiosis no era ese acto particular de significación, ya se entendía más en un sentido saussuriano, en un sentido peirciano, vemos que había diferentes matices, pero bueno, ambos hablaban de una semiosis como proceso de sentido, y en este caso, ese proceso de sentido nos dice que es un acto particular, en esto coincide con los fundadores, digamos, de la semiótica, pero Lotman le da más énfasis a ese, digamos, contexto, ¿verdad?, a ese contexto de significación o sistémico que sería la semiosfera. Desde ahí critica también el imperialismo lingüístico, es decir, critica el hecho de que se imponga una determinada interpretación a los textos al margen, pues, de la vida que adquieren en determinada semiosfera, y además incide bastante en entender el acto de interpretación y el acto de la semiosis al estar incluido en la semiosfera como un continuum, ¿no? Vamos a verlo esto ahora, a qué se refiere con este continuum Lotman. Entonces hay una crítica también al estructuralismo, eso sí, es decir, coinciden algunas cosas con Saussure, pero en otras se va a alejar de Saussure al decir que no hay una primacía de las relaciones estructurales al margen de la experiencia semiótica de cada individuo. Es decir, lo que está primero es esa experiencia
de nuestra relación con los textos, es decir, de una lectura y una traducción de los textos, insisto, lectura y traducción en sentido amplio. Entonces, bueno, podemos decir que para Lotman en sí no está constantemente abierto a interpretación, no deja de leerse en procesos abiertos e intersubjetivos, es decir, no deja de reinterpretarse. Hay una especie de capa extra que es lo que, digamos, alimenta y atraviesa la estructura, ¿vale? No nos basta con la estructura de relación, recuerden esa relación binaria o dual entre significado y significante, ¿vale?, que estudiamos con Saussure. Pues dice, no basta esta estructura, sino que hay que añadir como una especie de capa extra, ¿no?, o de elemento que atraviesa constantemente esas relaciones entre significados y significantes para entender, pues, cómo se relacionan, de hecho, esos significados con esos significantes, ¿no? No hay, entonces, una interpretación determinada, predeterminada, fija y ya cerrada, digamos, de lo que es un acto comunicativo o un acto semiótico, sino que ese acto comunicativo y semiótico está expuesto y depende, en último término, de ese contexto, podríamos decir, y en definitiva de la semiosfera, ¿no?, como sistema que lo hace inteligible, ¿no? El centro de la cultura es el dominio de la norma, es decir, lo que nos va a añadir Lotman precisamente con respecto a la semiosfera y al tratamiento que hace de cada cultura de su semiosfera es que en general la cultura va a tratar de normativizar, es decir, a pesar de que está abierto, digamos, el significado en todas las culturas, cada cultura va a tratar de vamos a tener una especie, pues, de control, ¿no?, de imponer una norma sobre cómo interpretar, ¿no?, los significados y cómo interpretar, digamos, las comunicaciones, ¿no?, que compartimos, ¿no? Entonces, eso sería el centro, ¿no? Y eso que está más normativizado, digamos, ocuparía el centro de la cultura. Frente a ello, la periferia no sería sino más que, pues, esos significantes, esas comunicaciones que tienen una interpretación, pues, más vaga, una interpretación, pues, más ambigua, ¿verdad? Estarían en lo que Lotman denominaría la periferia de la cultura. Entonces tendremos que, vale, la semiosfera es el lugar donde acontecen todas las comunicaciones, toda la semiosis, y al mismo tiempo podemos diferenciar entre un centro, ¿no?, de ese sistema semiosférico, en el cual estaría aquello más normativizado por la cultura, y una periferia que serían esos puntos vagos, más expuestos a fluctuaciones, y que, digamos, que tendrían más porosidad con respecto a otras culturas. Es decir, de repente también nos va a decir Lotman que, a pesar de en un principio ser zonas más vagas y más ambiguas en cuanto a determinación de significado, al mismo tiempo son esas zonas las que permiten más intercambios con otras culturas. Y por lo tanto, le va a dar Lotman a estas zonas una importancia, una relevancia especial, ¿no? Es decir, es a través de las zonas más periféricas, más marginales de la cultura y de la semiótica de cada cultura, que esa forma de ver el mundo es permeable a otras formas de ver el mundo, entonces, pues digamos que se hace más flexible y evoluciona mejor que culturas que son más rígidas y que no aceptan, digamos, que no salen de su centro normativo y normativizado de significación y que se adhieren de manera, pues, muy, digamos, muy fuerte, ¿no?, a esas convenciones sobre las que existen, ¿no? Esto sería un gráfico en el cual podemos ver estas relaciones de las que está hablando Lotman, es decir, esto sería la semiosfera, ¿no?, este cuadro más amplio que estamos viendo aquí en la pantalla, sería el ámbito de la cultura, es decir, la textualidad de la cultura, y contextualidad estamos hablando no solo de textos escritos, sino también, pues, de imágenes, todo tipo de comunicaciones, pues piensen en documentos, libros, cuentos orales también, periódicos, archivos, todo tipo de información, esté en el formato que esté, sería parte de la textualidad de la cultura. Y esa textualidad está constantemente, digamos, tiene un dinamismo interno, ¿no?, por el cual la cultura, digamos, que acumula información, es decir, pues genera
una especie de repositorio propio, ¿no? Que sería como un poco pues, la memoria, ¿no? que toda cultura tiene de sí misma. Es decir, estos de aquí serían movimientos internos, dinamismos internos de la cultura, mediante la cual, pues como les digo, la cultura intercambia, acumula y traduce información. Es decir, hay que incluir también los mecanismos de traducción. Traducción viene siendo pues cómo estamos constantemente adaptando ese repertorio de textos que poseemos, ¿no? Es decir, poseemos una serie de repertorio de textos que a través del intercambio se acumulan y se generan nuevos textos porque esos textos los traducimos. Y claro, de nuevo hay que insistir en que traducir no significa necesariamente pues traducir de una lengua a otra, ¿verdad? Traducir para Lotman significa el hecho de que, pues por ejemplo, yo mismo en este momento estoy traduciendo a Lotman, ¿verdad? En la medida en que lo estoy exponiendo y aunque estoy hablando de sus teorías, digamos, o de sus puntos de vista, ¿verdad? De sus textos, ¿no? de la textualidad que él ha producido, la estoy exponiendo ya desde otro punto de vista, ¿verdad? Entonces eso ya supone para Lotman una traducción, ¿verdad? Entonces, constantemente, en la medida en que nosotros pues, hablamos sobre otra cosa, pues la comentamos, la compartimos con cualquier otro individuo, es decir, hacemos de ella un nuevo acto semiótico, pues estamos ya traduciendo el repertorio previo con el que contamos. Y esas traducciones muchas veces pueden quedar más en meras traducciones, pero otras veces pueden generar nuevos textos, ¿no? Es decir, pueden generar nuevos recursos, nuevos productos que otros pueden utilizar a su vez, ¿no? Pues, por ejemplo, esta sesión se está grabando y ya es un producto más obvio, ¿verdad?, de la traducción que estoy haciendo de Lotman, y ustedes mismos pueden estar tomando notas de esta charla y están generando un nuevo producto, pero incluso sin necesariamente generar un producto tan explícito, pues en la medida en que ustedes perciben, cada uno de nosotros percibimos información y reflexionamos sobre ella y esa reflexión nos lleva a un nuevo acto, pues comunicativo, pues ya estamos generando de alguna manera una traducción y un mecanismo generativo de un nuevo producto. O podemos reflexionar, digamos, de manera un tanto paralela en qué medida pues una sociedad como la sociedad de la información o Internet, en la medida en que es un espacio en el que se generan y se comparten muchos recursos, pues puede responder también a este tipo de dinamismos, ¿no? Es decir, pues cada vez que nosotros compartimos una información, sea por medios como, bueno, estoy pensando en Twitter, por ejemplo, pero cualquier otro medio en el cual, en cualquier acto en el que nosotros estamos comentando, ¿verdad?, compartiendo, haciendo un like sobre un determinado contenido, pues estamos, de alguna manera, acumulando información, traduciendo esa información, porque le estamos dando un punto de vista y estamos generando mecanismos a través de los cuales pues esa información, digamos, que se resignifica, ¿no? Bueno, esto con respecto a los dinamismos internos, pero hay otra parte muy importante que son los mecanismos, digamos, externos, es decir, cómo hay también una relación de la cultura con el exterior. Y esta relación estará basada en la frontera, es decir, está curiosamente centrada en la periferia, ¿no? Es decir, tiene su punto más intenso, ¿no?, en la propia membrana, en lo que Lotman llama la membrana o la periferia de la cultura, de la semiosfera, y entonces hay esa relación entre el texto y el no texto. Es decir, en qué medida somos capaces desde una cultura de adoptar nuevos textos, es decir, nuevos recursos, pues que introducimos pues una forma de vestir, por ejemplo, propia de otra cultura, ¿no? O una expresión o cualquier tipo pues, de lo que sea, ¿no?, de acto comunicativo, pues ya sea sonoro, musical, filosófico, literario, gastronómico, es decir, fenómenos externos en principio a la cultura que son incluidos, mediante estos mecanismos de inclusión, son adoptados por la propia cultura. Y al mismo tiempo hay otros mecanismos de exclusión, es decir, hay recursos, textos que dejan de ser útiles, digamos que quedan obsoletos y que dejan de ser significativos para la comunidad que vive esa cultura, entonces termina por rechazarse, ¿no? Es interesante para Lotman que esto se mantenga vivo y solo se puede mantener vivo en la medida en que no solo hay esos dinamismos internos que decíamos de traducción, sino también una relación con el exterior y digamos que lo que en un principio era caótico, desordenado o incluso aquello que
muchas veces se ha tildado de barbarie, ¿no? Por una cultura, pues por entender que eran actos que la cultura entendía como externos, pueden terminar siendo parte de una cultura, y precisamente es algo que a Lotman le parece interesante. Si estudiamos la frontera, ¿no? De la semiosfera en sí misma como fenómeno, es decir, cómo sería ese punto que no está ocupado por lo más normativo y, digamos, típico de una cultura, sino cómo sería ese espacio, pues, más periférico. Lotman lo caracteriza por dos rasgos principales, ¿no? Uno sería el de delimitación, es decir, la frontera tiene la función de delimitar qué es parte de una cultura y qué no es parte de una cultura. Es decir, deja pasar ciertas cosas y excluye otras, entonces tiene esa función positiva, pero también tiene que tener una función que él denomina de irregularidad. Es decir, lo que desde un punto de vista interno, vamos a decirlo así, desde un punto de vista interno nos resulta natural y normal, desde un punto de vista de otra cultura, pues puede resultar extraño o alosemiótico, ¿no? Por eso ese concepto que aparece ahí de alosemiótico. Entonces, lo alosemiótico sería aquello que es externo, extraño, ajeno a una semiótica y que, por tanto, se ve de manera irregular una vez que está más allá de la frontera, ¿no? Y la frontera o la periferia, la membrana, sería la que produce ese tipo de rasgo. Es interesante cómo nos dice Lotman que hay personajes que en cada cultura habitan esta frontera. Por ejemplo, está pensando en los brujos, mercenarios, bárbaros, son diferentes personajes que Lotman nombra y que tienen esa función crucial para Lotman de, pues, estar, digamos, un poco en el límite, ¿no? De la cultura. O sea, están un poco, pues incluso muchas veces se los tacha o se los identifica con elementos relacionados con el inconsciente, con el caos y con, digamos, con elementos un poco abruptos o un tanto peligrosos, digamos, para lo que es la normatividad de la cultura, pero al mismo tiempo son personajes para Lotman necesarios, ¿no? Entonces, mediante esos personajes, la cultura, digamos, que tiene una relación con el exterior. Una cita de Lotman: la cultura crea no solo su propia organización interna, sino también su propio tipo de desorganización externa, ¿no? Entonces, la antigüedad construye sus bárbaros y la conciencia su subconsciencia. La palabra bárbaros aparece en la antigua Grecia como término ecoico para naciones no civilizadas que producían sonidos ininteligibles, es decir, bar, ¿no? Como cuando uno habla y no se entiende bien lo que habla, pues decían, este no sabe hablar, dice como un bárbaro. Entonces llamaban bárbaros porque no es que el contenido de lo que dijeran fuera diferente, diciendo, no, es que nosotros no compartimos las ideas, los símbolos, la semiótica de esta otra persona, tribu, pueblo, comunidad, sino que es que ni siquiera sabe hablar, ¿de acuerdo? Entonces es un bárbaro, es una persona que no sabe ni vocalizar, no tiene ni la capacidad de hablar. Bueno, pues este concepto de bárbaro que surge de la cultura griega está en muchas otras culturas, ¿no? Pues, por ejemplo, los nemets es una palabra en alemán y en muchos otros idiomas eslavos que significa literalmente mudo, ¿no? O incapaz de hablar, ¿vale? Y de nuevo designaba al extranjero. Entonces, ¿quién es el extranjero? Aquel que ni siquiera sabe hablar, que es mudo o que emite unos sonidos ininteligibles, ¿no? Entonces, bueno, en general podemos decir que, que los idiomas, las culturas se preservan, ¿no? Sobre todo, pues pensamos en las culturas más clásicas y antiguas. Supuestamente hoy, en una época de globalización, pues estamos más abiertos y no tenemos este tipo, digamos, de prejuicios, lo cual es también cuestionable y es interesante que lo cuestionemos o que lo veamos desde ese punto de vista, pero tendrían esa función, ¿no? De delimitar o de reforzar, ¿verdad? Una identidad interna y una normatividad frente al exterior. Incluso Lotman nos habla que los acentos, las entonaciones y las jergas tienen este tipo de función, es decir, utilizamos una especie de jerga y un tipo de palabras o un tipo de entonación diferente, pues para reivindicar, no solo para reivindicar una identidad entre nosotros, sino para que los otros no nos entiendan, ¿de acuerdo? Y de esa manera, pues evidenciar pues la falta de comprensión. Nos dice Lotman, si asumimos un emisor y un destinatario que poseen códigos idénticos y totalmente desprovistos de memoria, entonces la comprensión entre ellos será ideal, pero el valor de la información transferida será mínimo y la información en sí misma
muy limitada. Tal sistema no puede cumplir todas las funciones multivariadas que se atribuyen históricamente al lenguaje. Se podría decir que idealmente un emisor y su destinatario se entenderían muy bien, pero no serían capaces de hablar acerca de nada. Entonces, esto con respecto a que Lotman sí que acepta que, por supuesto, no podemos ser en el extremo opuesto absolutamente transparentes los unos a los otros. Es decir, es normal que haya diferencias en la interpretación del mundo entre diferentes personas y más aún entre diferentes culturas. Es normal, es un hecho obvio, incluso necesario, ¿no? Y es un hecho que produce riqueza y que está bien que exista, digamos. Si lo tenemos que valorar o lo tuviéramos que valorar, no lo podemos valorar negativamente porque es un hecho normal que incluso pues eso produce riqueza. Ahora bien, esta diferencia entre puntos de vista tiene que tratarse para Lotman según esos mecanismos de permeabilidad de la frontera, de intensificación de los fenómenos fronterizos, de riqueza de esos fenómenos fronterizos y de la capacidad de asimilación, nuestra capacidad de traducción, ¿no? Es decir, de la pluralidad, incluso podemos decir pues, que la propia sociedad o cultura internamente posea para traducir y para constantemente intercambiar puntos de vista respecto a sus propias textualidades, y de esa manera la capacidad, digamos, que tenga una sociedad para ser pues, plural y que tenga una riqueza pues, de puntos de vista. Incluso podríamos hablar pues, de la capacidad que tenga de tener activos sus mecanismos de exclusión, es decir, pero exclusión en el sentido de ser capaz de desechar también aquellos recursos que dejen de ser operativos, ¿no? Y que ya pues dejen de funcionar como recursos vivos que produzcan significado para la comunidad que los utiliza. Nos dice Lotman, el texto pertenece a varios lenguajes simultáneamente. Cuando nosotros percibimos un elemento semiótico, lo percibimos por una parte como código, pero al mismo tiempo también lo percibimos como continuo, es decir, lo percibimos a un tiempo, según Lotman, como signo, pero también como texto. Percibirlo como signo significa que nosotros lo traducimos, es decir, interpretamos lo que nos está diciendo, pero al mismo tiempo lo insertamos en un continuo, y por eso ese rasgo de continuidad del que hablamos al principio de la semiosfera, que es nuestra cultura. Es decir, lo enmarcamos en nuestra semiosfera. ¿De acuerdo? Entonces serían los dos elementos que para Lotman formarían parte de la semiótica, ¿no? Son dos lenguajes al mismo tiempo. Un lenguaje, digamos, más individual y otro lenguaje, si quieren, más colectivo y más inconsciente, ¿no? Que es el contexto en el que eso adquiere sentido. ¿De acuerdo? En el fondo, no está tan lejos de las posiciones de Saussure, por supuesto. De hecho, aquí se evidencia que está bastante cerca, porque recuerden que cuando Saussure nos explicaba la semiótica, nos hablaba también de dos elementos, ¿no? De esa dualidad, y precisamente nos hablaba, por ejemplo, de sintagma y paradigma, ¿verdad? Y cómo el sintagma sería esta parte del código, realmente, ¿eh? Sería esta parte en la cual nosotros interpretamos un significante, pero al mismo tiempo le damos un significado, es decir, lo enmarcamos en un paradigma. ¿Qué pasa? Que para Lotman esta parte del paradigma tiene mucho más que ver con la cultura en un sentido más amplio y al cual le da una prioridad pues más relevante. Y en Saussure estaba pensando tanto en las culturas como una pluralidad de puntos de vista, con todo este fenómeno de la traducción y de la semiosfera, digamos, como sistema orgánico en el que adquieren vida, digamos, nuestras semiosis, ¿no? Cuando un texto artístico ingresa simultáneamente muchas estructuras extratextuales que se cruzan y cada elemento del texto ingresa en muchos segmentos de la estructura intratextual, la obra artística se convierte en portadora de significados cuyas correlaciones son extraordinariamente complejas. A través del arte, especialmente, se dan fenómenos en los cuales se comunica algo a la vez, algo particular, un significado particular, pero a la vez, digamos, también el arte, normalmente el arte, según Lotman, es capaz de también expresar, digamos, o de incidir en aspectos de la semiosfera de manera muy directa. Es decir, el arte, las piezas artísticas no tendrían solamente una función, digamos, como el ladrillito, ¿no? que sería ese segmento de la cultura que intercambiamos, que nos informa de algo particular del mundo, sino que también es capaz de incidir directamente sobre la semiosfera misma, ¿no? Entonces, digamos que es más fácil, mediante el arte,
para Lotman, de afectar o de interactuar con los valores, digamos, más inconscientes, más profundos, más relevantes, ¿no? de una semiosfera o de una cultura. Es decir, no solamente nos informaría de un hecho, sino que también interactuaría con los elementos más intratextuales, ¿no? más infraestructurales, es decir, con aquello más fundamental. Entonces aquí Lotman piensa, por ejemplo, en cómo hay unos textos fundacionales o textos, incluso pensemos en los ritos, ¿no? Como pensemos, por ejemplo, cuando vamos a misa, ¿no? Que se repiten siempre las mismas oraciones, se repite incluso una serie de gestos y de actos simbólicos, podríamos decir, desde luego semióticos, que forman parte pues, de lo que son pues eso, los rituales de una cultura. Entonces, Lotman se pregunta, si nosotros ya conocemos, ya sabemos qué es lo que se dice en esos actos rituales, ¿por qué es que se repiten? ¿No? Si ya conocemos esa información, ya la tenemos. Entonces, aquí es cuando nos dice de esta necesidad de autocomunicación, ¿no? Es decir, el principio dialógico aplicado a uno mismo. Se necesita como una especie de mecanismo homeostático transformar a la cultura en algo deseable, ¿no? Todos necesitamos que nuestra cultura, que deseemos nuestra cultura, ¿no? Y que digamos que se nos muestre como algo atractivo, transformar el sí mismo en algo deseable, es decir, de darle a algo que ya existió una especie de nueva presencia. Por supuesto que esto es muy cuestionable en una cultura pues, más contemporánea, más evolucionada y no tan arraigada, supuestamente, a mitos estáticos, ¿no? Que se repitan de una manera exactamente igual, pero habría que pensar en qué nuevos ritos tenemos hoy en día que cumplen esta función de autocomunicación. Es decir, si en las culturas arcaicas nos parecen más evidentes, en las culturas contemporáneas probablemente existan también sucedáneos, ¿no? Sustitutos de estos ritos de autocomunicación. Y entonces, bueno, como tarea, sí les dejo pendiente que piensen en sí, pues dentro de lo que es más la cultura contemporánea, electrónica, digital, textual, o pensemos en cualquier tipo de formato en el que les pueda interesar, si detectan fenómenos de diálogo, pero en un sentido autocomunicativo, ¿no? Con nosotros mismos, y en qué medida esos fenómenos son ricos, variados y admiten, son, digamos, permeables a nuevas transformaciones o no lo son. Punto de vista del cine, también hay que tener en cuenta que Lotman vive el cine, pues, especialmente es contemporáneo, digamos, a su época, y él ve que en el cine especialmente pues, hay una relación expresiva más rica, ¿no? y con más capacidad de relacionar, ¿no? el código con la textualidad o con la continuidad. Y referenciaría a Eisenstein como un director que, bueno, es un director ruso que le parecería realmente especialmente interesante.